literatura, pintura e historia en la era moderna y contemporánea. Antonio Machado y Álvarez fue escritor y folclorista español y sus hijos fueron Antonio Machado, que pertenecía a la generación del 98, una de las generaciones más importantes de la cultura de finales del siglo XIX y del siglo XX en España, y también Manuel Machado, que pertenecía al modernismo, destacado en el primer tercio del siglo XX. Aunque su padre no es tan importante, sí que dejó huella en la literatura y en el folclore de España. Domingo Indurain fue filólogo y académico español. Su obra es época contemporánea, que va entre 1939 hasta 1980 y que se publicó su obra en el año 1981. Pedro Laín Entralgo fue ensayista y médico español, considerado el máximo representante de la historia de la medicina en nuestro país, y la obra es Medicina e Historia de 1941. Y Félix Grande fue poeta, narrador y ensayista español, considerado uno de los autores más destacados de la generación nacida durante la Guerra Civil Española. La obra, Apuntes sobre poesía española de posguerra de 1970. Tres grandes escritores, bueno, el mundo de la filología, en el mundo literario y también de la medicina en España. Antonio Gallego Burín fue historiador del arte, periodista y político español. La obra es Poemas del convento de 1918. Melchor Fernández Almagro fue historiador y crítico literario español. Escribió artículos sobre historia política moderna y sus relaciones con la literatura y el la obra En torno al 98 de 1948. Dos grandes figuras dentro del mundo de la historia, como por ejemplo Gallego Burín dentro del arte y Fernández Almagro en la historia y en la literatura española. Mariano Fortuny fue pintor español. La obra es La Odalisca de 1861, según también la diapositiva, y un pintor no tan conocido, pero que dejó huella en el siglo XIX en el arte. Manuel Gálvez fue narrador argentino, representante de la novela realista tradicional, y la obra es La tragedia de un hombre fuerte de 1920. Gran figura en el mundo de la literatura en Argentina y también en el ámbito hispanoamericano. Baltasar Castiglione fue humanista y político italiano. Tirsis de 1506 y Pietro Arentino, que fue escritor italiano, con la obra Génesis de 1538. Dos figuras importantes de la era del Renacimiento y de la Edad Moderna. Además, hay que decir que Italia fue la cuna del Renacimiento y luego se extendió al resto de los países europeos. El Tintoretto fue pintor italiano y la obra es Laboratorio de 1549. Se encuentra la diapositiva. Comentar lo mismo que la anterior diapositiva. La cultura y el arte nació en el ámbito italiano. Charles Fleury fue escritor francés. La obra es Las viñetas románticas de 1883. Germain Nouveau fue poeta francés. La obra es Valentinas y otros besos de 1922. Y Jean Richepin fue poeta, novelista, dramaturgo francés, y la obra es La canción de los mendigos de 1876. Son figuras importantes en el ámbito del siglo XIX y en los años 20 del siglo XX dentro de la literatura gala, muy conocidos en el ámbito occidental y muy pocos en España. Jean-Simeon Baptiste fue pintor francés, pertenecía al barroco, y la obra es Pompas de Jabón de 1774, que se encuentra en la diapositiva. Importante artista en el ámbito del barroco francés y su huella, pues, de lo más destacado en el ámbito occidental y europeo. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de la literatura, de la pintura, de la historia en diversos países europeos, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo repito de nuevo, que soy historiador, finalizo y os mando saludos. Adiós.